Bendito es tu nombre, Señor. Nosotros en esta mañana, Señor, a ti te exaltamos, Dios, Dios de nuestra vida, Señor, Dios de nuestra casa, Dios de nuestros hijos, Señor, de todo lo que tenemos, Dios de esta tierra, Señor maravilloso, Dios de esta ciudad, Señor, Dios de la salvación, Señor, el reino de la gloria eterno. A ti te exaltamos, Dios, a ti te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias por haber venido a nuestras vidas, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor maravilloso. Tú viniste a amarnos, Dios. Tú ofreciste el sacrificio perfecto, Señor. Y estamos compungidos en el corazón, Señor, por ese gesto inigualable, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que hacen por nosotros, por lo que haces, Dios, por nosotros. En el nombre de Jesús. Queremos glorificarte, Señor, en esta hora, dándote a ti la gloria, a ti la alabanza y todo reconocimiento, Dios, toda adoración sea para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y pasamos a un tiempo especial, Señor. Queremos escuchar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Bendito seas, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Atamos todo espíritu de error y confusión, de engaño y de mentira y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Dígale al que está al lado lo contento que está de verlo. Amén. Le dice Esperanza que estoy contenta de verte, que sea Luis Humberto. Estaba por allá trabajando harto, ¿no? Bueno, bendito sea Dios que lo tenemos por acá. A mí me alegra verlos a todos. Ojalá hubieran estado todos hoy acá. Pero bueno, a veces unos pueden venir, otros no pueden venir. Vamos a la palabra, amén. Vamos a la palabra. Quiero que vayamos, hermano, al capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 16. Versículo 29. Versículo 29. 29, 30 y 31. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo: Señores,
¿No escuchó? Dije como 3 veces. Hechos 16, 31. Vuelvo y repito, voy a arrancar otra vez. Perdón. Del 29 al 31. Dice la palabra. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Estábamos enseñando el viernes. ¿Quién escuchó la enseñanza del viernes? ¿Cuántos escucharon la enseñanza del viernes? Los que no la han escuchado, la enseñanza del viernes, esta tarde, escúchenla, son 50 minutos. Escúchenla. Es muy importante que usted tome las piezas del rompecabezas. Mire cómo es Dios de bello, ¿no? Él es como un rompecabezas. ¿A quién le gustan los rompecabezas? ¿Cierto? A la otra vez por allá, ellos le ayudaron a llenar a armar un rompecabezas como de 1000 piezas, ¿era? Al pastor Antonio hace años. Después vino una empleada y no sabía que estaba abajo de la cama del pastor y quedó desbaratado y ya no volvieron a dar ganas de volver a armar el de rompecabezas. Pero entonces veía uno a ellos como era gratificante ir encontrando la forma del final de la imagen, ¿cierto? La palabra de Dios nos la da así como en un rompecabezas que se va armando. Usted toma cada una de esas piezas y comienza a armar una fotografía, una revelación. Cuando usted llevaba las fotos a Fotojapón, usted llevaba el tarrito, ¿cierto? Con el negativo adentro, y usted le decía a la muchacha de Fotojapón, hágame el favor y me revela estas fotografías, ¿cierto? Me revela, porque ahí usted no veía bien, entonces la fotografía salía. En esa época uno se daba cuenta si quedaba malo o no en la foto después de como una semana. Uy, quedé con los ojos cerrados. Hoy en día tenemos teléfono, entonces usted, Esperancita quedó con los ojos cerrados. Vamos a volverla a tomar. Sí, vuelvo a la toma, ¿cierto? En ese tiempo no. Usted decía, ya, y quedó para la posteridad usted con la mueca así. Quedó mal. ¿Sí me entiende? Ya no era posible volverla a tomar. Además porque las cámaras en esa época tenían para 24, para 3. Usted iba de viaje y tenía que saber qué foto tomaba, porque usted no tenía muchos negativos para tomar fotos. Entonces tocaba saber qué fotos se tomaban. Ahorita no. Ahorita hay 1000 fotos para ir a comer. Entonces, bueno, pero el caso es que cada pieza la tenemos que ir uniendo para ver la revelación de Dios. Y el viernes hablábamos acerca de, yo hice un paréntesis acerca de cómo se utiliza o utilizábamos de mal el tema de la sangre de Cristo. ¿Recuerdan? Entonces era, mijito, que la sangre de Cristo lo acompañe. Y fuimos descubriendo realmente lo que es la sangre de Cristo. De dónde viene, qué facultades tiene, qué poder tiene la sangre de Cristo y para qué se fue derramada, amén. Y hablábamos acerca de la armadura de Dios, otra cosa que se usaba igual, ¿no? Como la sangre de Cristo. Entonces, hermano, usted tiene que orar y se tiene que poner la armadura, porque si Dios con nosotros, ¿quién? Entonces siempre hemos visto eso, pero resulta que la armadura es una construcción espiritual. No es que esté por ahí tirada la armadura y usted se pone una armadura. No, usted construye con obras santas de la mano de Dios. Ese es el resumen de la predicación del viernes. La armadura, o sea, la armadura, usted se la coloca. Por eso la palabra dice que nuestras vestiduras son las obras justas de los santos. Es una construcción de fe y de obra que le va dando a usted coraza para enfrentar la guerra espiritual. Amén. El rey David no tenía una armadura convencional, pero tenía una armadura espiritual. Por eso él no aceptó la armadura de Saúl. Tenía una armadura espiritual, una autoridad que él fue construyendo en la medida en que temía a Dios, lo adoraba y era un hombre conforme al corazón de Dios.
de ahí radicaba el poder de su fuerza y de su armadura espiritual. Entonces aprendimos eso el viernes. Y hoy tenemos otro elemento que también ha sido mal enfocado, mal usado. Nosotros somos místicos, agoreros. Pastor, me han dicho que si uno entra por la puerta principal de la iglesia, eso va a traer mala suerte, pastor. Es mejor entrar por la puerta del lado. Eso es por dar un ejemplo. Y se llena de misticismo, ¿no? Del judaísmo se desprendió lo que es la cábala. ¿Has escuchado el término cábala? Eso viene del judaísmo. Y es un misticismo medio hechicero que se desprende del judaísmo. El pentecostalismo también se llenó de eso, ¿no? Se llenó de eso. De cosas como místicas. Y la palabra no fue ajena a esa invasión mística, de amuleto, que viene de nuestras religiones pasadas. El escapulario, ¿sí? El artilugio, el ídolo, la medalla consagrada, todas esas cosas son de las religiones. Y entonces esta parte también se utilizó así. Esa frase que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiese, hermano, crea en el Señor. Y resulta que detrás de ese creer hay una serie de profundidades que tienen que estar presentes. Y que podemos empezarlas a deducir desde el versículo 29. Que es algo que es algo que noté en este momento que lo leí. Estamos hablando del carcelero, ¿no? Este es el pasaje bíblico, el capítulo donde el poder de Dios viene respondiendo a las alabanzas y adoraciones de Pablo y Silas en la cárcel, ¿cierto? Y dice la palabra que vino un temblor que hizo caer, fracturar las paredes de las cárceles, abrió las celdas de la cárcel. En esa época, algo como eso representaba para el carcelero la muerte, porque entonces, antes de eso viene un parte de tranquilidad del apóstol Pablo cuando le dice al carcelero, tranquilo, mijo, que no se ha ido nadie. Y reflexionemos un momento en eso de que no se ha ido nadie. Si usted llega y rompe la pared ahí en Rivera, de la cárcel de Rivera, ¿será que se aprovechan para fugarse más de uno? Claro. Pero pregúntese usted, hermano, ¿por qué si se cayeron las paredes de esta cárcel y se abrieron las puertas de las celdas, por qué no se fue ninguno? Yo le quiero preguntar a usted, para que usted ejercite un momento allí su cerebro y su corazón, un momento su espíritu, y reflexione en esto. ¿Por qué los presos de esa cárcel no se quisieron ir? A ver, como en el colegio, ¿quién da más? A ver, ¿qué dice Lumilita? ¿Por qué no se fueron esos presos? Porque como eso fue una acción de Dios, el poder de Dios no estaba solamente, estaba sobre Pablo y Silas, pero también por ahí, exactamente. Pero no fue solamente por una cosa poderosa, sino ¿qué cosa poderosa? No, yo quiero que entienda algo. Cuando a usted se le revela de frente Dios, cara a cara, a usted le es básicamente imposible apartarse de él. Dios tiene como un magnetismo en su poder. ¿Se está entendiendo? Ellos tuvieron la posibilidad de escaparse, pero se quedaron ahí porque lo que estaban viendo y contemplando nunca lo habían visto. Estaban viendo allí al Señor de señores. Y quiero que usted se le quede esa palabra grabada, el Señor. ¿Qué es un Señor? Un Señor es alguien que ejerce soberanía, dominio, poder, autoridad sobre un territorio, sobre un reino, ¿cierto? Ahí viene el Señor. En inglés es Lord. Ahí viene el Lord. Viene el Señor de este lugar. Amén. Eso tiene una profundidad, esa palabra. Ahí estaba el Señor.
No solamente el Señor de señores, sino el amor mismo, hermano. Y ese amor de Dios es atrapante. Estos hombres estaban contemplando algo que nunca en su vida habían contemplado. Amén. Como le pasó al ladrón que estaba al lado del Señor. Estaba atrapado por el poder redentor, por el amor y la misericordia del Cristo que estaba padeciendo al lado de él. Y eso representó para él su salvación. Díganle a que está al lado, salvación. La salvación del ladrón se basó en que pudo ver en ese que estaba allí padeciente a su Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Cuando usted entiende esto, se despeja toda su duda. La duda es el enemigo de la fe, ¿cierto? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no entramos al cielo, ¿cierto? Cuando el Señor resucitó y se le presentó a los apóstoles, la primera vez se les presentó, se volvió a desaparecer. En la primera vez no estaba Tomás. Tomás llega después y le dicen a Tomás, Tomás, hermano, ¿usted no sabe quién llegó acá? ¿Quién? El Señor. O sea, lo que había dicho pasó, resucitó. ¿A qué va, hermano? Esto me entiende. Tras de que la cosa está difícil, esto me vienen aquí a tomar el pelo. O están alucinando. Ese tema de que el Señor se murió, les creó un estrés postraumático. Están enloqueciéndose. Que sí, hombre, que haga caso. Que sí. Y están en esa discusión cuando aparece nuevamente el Señor. Y Tomás había dicho antes de eso, si yo no veo y lo toco, no creo, dijo él. A veces somos así, hermano. A veces somos así. Necesitamos una cosa como tangible, ¿no? Como tan de frente, como de palpable, directa allí, inmediata en nuestra vida para creer. A veces pasa eso. La palabra de Dios dice que bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Eso tiene un premio. Pero a veces nos pasa lo de Tomás. Y aparece el Señor, no lo reprende, no lo regaña, sino que lo invita a que crea. Diga conmigo, creer. Entonces le dice, venga aquí, mijo. Le dijo, ¿quiere tocar? Venga, toque. Y expone sus llagas. Toque, dice, toque. Y cuando él toca al Señor, cae de rodillas. Cae de rodillas, Tomás. Y dice, eres mi Señor, mi Dios y mi Rey. Se sella la salvación, se sella el entendimiento para la salvación de Tomás. En ese momento. Definitivamente contempla al Señor de su vida. Tal vez hasta ese punto la duda todavía estaba en el corazón de Tomás. Pero a partir de ese momento, Jesucristo fue sellado como el Señor de Tomás. El Rey de su vida, el soberano, el dominante de su vida, en ese día se consumó, hermano. Y usted va a ir a la vida de Tomás, ¿no? Fue martirizado por causa del Señor. Fue martirizado en el entendimiento de que servía al Señor verdadero, amén. Entonces este hombre, volviendo al tema aquí del carcelero, pidiendo luz, dice, esa es la frase que se me quedó, pidiendo luz. Cuando la palabra está aquí diciendo pidiendo luz, no solamente está hablando de que alumbren el lugar. Él todavía estaba en confusión. Alumbren el lugar. Pidió luz. Y Pablo trajo luz a su vida. Revelación. Amén. Y le dice, esta es la luz que tú necesitas. Cuando él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ya había sido aclarado que su salvación terrenal estaba asegurada, ¿no? Porque no se había escapado ningún interno. Pero ahora él estaba preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? El convencimiento, la revelación de su condición de pecado vino a su corazón. Y se vio como perdido. Se vio como condenado. Ya no por los romanos. Ya no por los jefes de él. Sino que se vio perdido
se vio condenado por sus pecados, hermano. Y le pregunta a él entonces al apóstol, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice Pablo con mucha humildad y con mucha claridad, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ese creer, hermano, ese creer que le expone Pablo allí, es convierte a Cristo en tu Señor. No es simplemente creer, ¿no? Porque la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, pero están condenados. El demonio están condenados. Es convertir a Cristo en su Señor, hermano. Es la reflexión por excelencia del cristiano, del que camina en la verdad. Es Cristo es mi Señor. Él tiene el dominio de esta tierra llamada mi corazón, llamada mi vida. Él es el Señor de mi casa. Josué lo dijo, ¿no? Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé ustedes si van a servir a los dioses amorreos, eteos, jebuseos, heveos, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Para Josué, el Señor era el Señor. ¿Quién era el Señor de Josué? Estaba ahí está en el capítulo, es el capítulo 5, si no me equivoco, de Josué, cuando se encuentra con el príncipe de los escuadrones de Dios, hermano. Jesucristo. No podía empezar la conquista, Josué. Creo que es el 4. Bueno, donde se presenta un hombre con espada y con armadura. Y le dice, Josué, ¿eres de los míos? Entonces el Señor dice, soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. El Señor Jesucristo. Y ese día Josué reconoce a ese como su Señor. Y en el 5, ¿cierto? En el capítulo 24 lo afirma, dice, mi casa y yo serviremos a mi Señor. No es simplemente decirlo. Es algo que tiene que tener un convencimiento, un cimiento y una seguridad desde el corazón. Mire lo que dice, hermano, Romanos capítulo 10. Romanos 10, hermano. Versículo 9, dice lo siguiente. Romanos 10, 9, dice, voy a leerlo desde el 8, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amén, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Es algo que tiene que estar sembrado, enquistado, ensamblado en su corazón. Una seguridad, una determinación de que Cristo es su Señor. Claro, hay señores con S minúscula, ¿no? Un jefe, por ejemplo. De pronto mi papá terrenal. Gente con autoridad sobre mí, ¿es cierto? Pero el Señor de mi vida, el Señor de mi alma, el Señor de mi casa, con S mayúscula, es Cristo. Eso tiene que estar en mi corazón. Por eso dice, en tu boca y en tu corazón. No es simplemente mencionarlo. Ahí está mi Señor, y mi Señor, y mi Señor. Mateo 7 dice, en el versículo 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Entonces, no es solamente decirlo, sino que tiene que estar acompañado de una convicción en el corazón. Y esa convicción de corazón tiene un respaldo, y el respaldo es que yo obedezco a Dios. Es la relación por excelencia, la sujeción. El reconocimiento de un Señor se llama la sujeción, la obediencia, la disposición para ese Señor. Ahí lo dice en Mateo 7, lo dice.
No todo el que me diga Señor, Señor. La iglesia está llena de gente que le dice al Señor, Señor. Y el Señor, y el Señor, y el Señor dice, y el Señor me dijo, y el Señor me habló, y el Señor me usó, y el Señor me llevó, y el Señor me trajo, y el Señor volvió y me llevó, y el Señor yo lo vi, y el Señor se movió. ¿Has escuchado esas cosas? Y de pronto en el juicio, Dios se encuentra con estas personas y le dice el Señor, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Por qué estás acá? ¿No está así no dice así la palabra? Pero ¿cómo así, Señor? Si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si tú predicaste en nuestras congregaciones, si tu presencia estuvo en nuestro altar. Y el Señor dice, no lo conozco. No puede ser que yo llame al Señor, considere Señor a alguien a quien simplemente contemplo. Porque hay relaciones cristianas que solamente llegan a lo contemplativo. Entonces la persona llega a la casa y dice, mamá, el culto estuvo lindo, mamá. La palabra estuvo maravillosa. El Señor se movió. Vi sanidades, vi milagros, vi prodigios. Qué lindo es Dios, qué lindo es el Señor. Pero no lo tiene como su Señor. Hace su voluntad, tiene su propio reino, toma sus propias decisiones, sigue su propio camino, hace lo que le parece, no obedece al Señor. No hay sujeción, no hay dominio de ese Señor sobre esa vida, no hay soberanía de Dios sobre esa vida, no es el Señor. Y a esos Dios los va a desconocer. ¿De dónde saliste? ¿Usted cómo se llama? ¿Será tan despreciable para Dios esta persona que ni siquiera va a querer tocarla? Él va a decirle a los ángeles, tomen a este maldito de mi padre y láncelo a las tinieblas de afuera. Quítenlo de mi vista. Imagínese eso, hermano. Y eso que por lo menos eso le han dicho, Señor. ¿Qué será del blasfemo, hermano? ¿Qué será del hereje? ¿Qué será del que se burla de Dios? ¿Qué será del que tiene a Cristo como anatema, hermano? ¿Qué será de esos? No es suficiente con decirle Señor. Debe ser el Señor, de verdad. Debe ser el Señor de nuestra vida. Ese es el secreto de la vida cristiana. Tener a Cristo como Señor. Lo que construyo en mi vida debe ser lo que he construido para Dios. Debe ser lo que he construido para Dios porque así Dios lo quiso. No lo que construí para Dios según lo que a mí me pareció construir. Hay gente que construye para Dios, pero no como Dios quiere. ¿Han visto gente así? Hay así de gente. Pastores que construyen como les parece lo de Dios. Vamos a buscar las iglesias y han construido un palacio supuestamente para Dios, pero lo construyeron para ellos, hermano. Aquí está mi iglesia y puede estar llena y generalmente está llena. Aquí está la iglesia. Mire tan linda la iglesia, qué belleza. Miren esa gente, mire cómo adoran. Mire lo que se predica. Pero Cristo no es el Señor de ninguno. Convierte a Cristo como el Señor de tu casa. Es lo que se le dijo al carcelero, ¿no? Confiesa con tu boca, convencido en el corazón, haciendo la voluntad, obedeciendo la voluntad de Dios. Amén. Obedeciendo la voluntad de Dios, hermano, en todo momento, en cada paso, desde el amanecer hasta el anochecer. Se reúnen los pastores para dirimir dudas, para crear consejo, para guiar al pueblo de Dios preocupados. ¿Qué se tiene que hacer con un muchacho? ¿Qué se tiene que hacer con los hijos? ¿Cómo debe ser llevado el matrimonio? ¿Cómo debe ser llevado un ministerio? El secreto está en
Cristo debe ser tu Señor. Cristo debe ser tu consejero. Cristo debe ser la guía. Cristo debe ser el dispensador, porque no es solamente la disposición para que Cristo lo haga. Debe venir Dios. Debe venir el Espíritu de Dios, el ejecutante del reino por excelencia. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada, hermano. Cristo mismo necesitó que el Espíritu Santo viniera sobre él para empezar a hacer la obra del Padre. El mismo Jesús lo necesitó. Nosotros aún más, hermano. Una comunión con el Espíritu Santo debe haber. De oración, de presencia suya en nosotros. Cuando la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús está en nosotros, los dones están avivados, hermano. La ciencia en Dios está perfecta, clara. La sabiduría, hermano, el discernimiento espiritual está claro. El horizonte espiritual está claro. Y cuando yo tengo el horizonte espiritual claro, hermano, me muevo como pez en el agua, hermano. Y ese es el reflejo de que Cristo es mi Señor. Amén. Cristo se reveló, los apóstoles creyeron, solamente hubo uno que no creyó en él, que fue Judas Iscariote, el que lo engañó, el que lo vendió, el que lo traicionó. Los demás creyeron, recibieron el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Dieron muestra, demostraron con su vida que Cristo era su Señor. Murieron por eso. Fueron martirizados por eso. Sufrieron penurias, sufrieron cárceles, sufrieron tribulaciones por ser Cristo su Señor. Y lo más lindo de todo, sabían y entendían que en eso hay bendición y bienaventuranza, cuando somos perseguidos por Cristo. No hay lamentación, hermano. No hay dolor, hermano. Porque estamos viviendo bajo el agrado y el señorío de Jesús. Eso tiene recompensa. Cuando la palabra dice, debes ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, está diciendo, ser fiel hasta la muerte es, yo debo ser tu Señor. Amén. Yo debo ser el que reino en tu vida. Y pensemos en eso un poquito, hermano, soberanía. Y lo podemos hablar desde la estadística, desde los números. Le pregunto a usted, hermano, ¿cuántas decisiones tiene usted que tomar por día en su vida? ¿Cuántas? 10, 20, 30, 50, 60, dependiendo de las responsabilidades que tenga. ¿Cuántas de esas decisiones son consultadas con Dios? ¿Cuántas de esas decisiones? Desde el vestido que debe ponerse, qué es lo que debe comer, a dónde debe ir, con quién va a hablar, qué negocio va a realizar. ¿Usted lo consulta con Dios? ¿O hacemos como la sangre de Cristo? Que la sangre de Cristo venga sobre mí, como un augurio. O consulto con Dios, o hablo con Dios, o lo tengo como rey. Señor, ¿tú qué piensas? Señor, ¿tú qué opinas? Señor, ¿qué te parece? Señor, ilumíname, Señor, como pidió el carcelero. Tráeme luz, Señor. ¿Usted hace eso? Hay gente que no lo hace ni siquiera en las cosas más importantes de la vida. Como por ejemplo la esposa o el esposo. Sencillamente, qué muchacha tan bonita. Me gustó. La voy a invitar a salir. Me enamoré. Casémonos. Y en todo ese proceso nunca se consultó a Dios. Yo le pregunto, ¿qué expectativa, hermano? ¿Qué proyección de una decisión tan importante como esa puede uno tener si nunca tuvo uno en cuenta a Dios? ¿Va a irle uno bien? ¿Va a sufrir uno? ¿Va a ser un dolor, una espina en el costado? ¿Una cos en el talón? ¿Qué va a ser, hermano? ¿Cuántos matrimonios de la iglesia hoy son matrimonios florecientes, hermano?
Estoy hablando de la iglesia en general. Si usted pudiera entrar a una mega iglesia y pudiera hacer una estadística de los matrimonios, ¿cuántos son felices? Muy poquitos, hermano. O porque nunca consultaron a Dios por su futura esposa o esposo, o porque sencillamente llevan un matrimonio donde Cristo no es el Señor. Peleas todos los días, gritos, golpes. Hace poquito estaba hablando con un pastor de Bogotá, estábamos hablando con él, y él dice que él fue alguna vez pastor auxiliar o él trabajó con la escuela dominical hace años de la iglesia, una iglesia grande en Bogotá, y que reunieron a 1000 niños, hermano. Y les dijeron a los niños, nosotros queremos orar por sus peticiones. En esta cajita cada uno va a echar su petición, la petición más importante que usted quiere tener para con Dios. Y después oraron por los niños, se fueron los niños y los intercesores tomaron las peticiones, hermano. Y este hombre quedó aterrado. Que mi papá vuelva a la casa. Que mi papá deje de tomar. Estoy hablando de gente que va a la iglesia. Que dejen de gritarse y de pelear. Que mi papá deje a la otra. Oiga. En la iglesia. Y ese hombre dijo, si así está la iglesia, ¿qué estamos, hermano? Pura cosa nominal. Cantan las canciones, Señor de mi vida. Mentiras, hermano. Mentiras. Mentiras, hermano. Todavía, después de años, uno a veces tiene personas en la iglesia que son confrontadas con su pecado y la conclusión perniciosa de la persona es que el pastor es un chismoso. Hace un tiempo una persona me dijo, pastor, estoy incómodo porque a mí no me gusta que se metan en mi vida. Un hombre que es casado y estaba buscando a una mujer de la iglesia para cambiar la esposa por ella. Le dije, mientras usted esté en esta iglesia, en su vida me voy a meter, hermano. Si no le gusta, váyase. ¿Cómo le parece, hermano? Voy a llegar a un lugar. Cuando la palabra dice que yo debo tenerle honra a los pastores, a decirle al pastor que no se meta en mi vida, pues váyase a otro lugar. Porque nosotros somos, hermano, instrumentos de transformación de sus vidas. Es como decirle al médico, examíneme, pero no me diga nada. ¿A qué va el médico, hermano? De una vez le digo que a mí no me vaya a mandar a terapia. ¿Para qué va el médico? Hay gente que es así, ¿no? Yo vengo acá porque me toca, pero a mí no me vaya a dar ningún menjurje. ¿Qué va a decir el médico? La medicina está ligada al sector farmacéutico, ¿sí o no? Y el sector farmacéutico de verdad fue hecho para destruir su vida o para ayudarlo. Hoy hay medicinas, por ejemplo, como esas medicinas para el corazón, que están evitando muertes por infarto así, por cantidades, hermano. Todo lo que es para la hipertensión, todo lo que es para la liberación de las arterias, todo lo que es para el fortalecimiento de las paredes del corazón. Eso lo crearon los médicos y los farmacéuticos para matarlo. Ayudarlo, hermano. El marcapasos, todas esas cosas han hecho que la expectativa de vida del ser humano se alargue, hermano. Para todos los que creen en conspiraciones. Entonces, ¿para qué voy al médico, hermano? Para que me ausculte, ¿cierto? Y el médico le dice, hay que hacerle una colonoscopia. ¿Qué tan incómoda es? Antes era palo seco, ¿no? Ahorita la gente la duerme, bendito sea el Señor, y una endoscopia. Yo me hice como 4 endoscopias a palo seco. Y una de ellas fue para cauterizarme las úlceras, o sea, fue una cosa espantosa, ¿no?
Me metían sondas para con choques eléctricos me cauterizaban las úlceras que estaban abiertas, me estaban matando. Ahora la gente la duerme, bendito, bendito sea el Señor, hermano. Entonces yo no puedo llegar a una iglesia, hermano, y creer que es que aquí estoy yo y esta es mi vida y nadie se mete en ella. Hermano, siga en el mundo. ¿Quién lo ha obligado a ir a una iglesia? Pero no se burle de Dios. No sé a quién engaña uno, hermano. Estamos en la iglesia porque Cristo, se supone que Cristo es nuestro Señor. Hemos venido acá y venimos acá para confirmar que tenemos un rey. Amén. Y que ese rey manda. Dígale a que está ese rey manda. Ese rey es el que me manda a mí. Amén. Ese es el rey que me manda a mí. Y todos los días tengo que hacerle así al rey, hermano. Aquí estoy, rey. Una nueva semana. ¿Qué tienes para esta nueva semana, Señor? Ese rey me dice, ore otra vez por todos sus hermanos. Por Luz Marina, por Luz Mila, por Esperanza, Señor. Señor, toca Esperanza. Señor, ayuda mire, la principal, escuche esto, yo quiero que usted entienda algo. La principal labor mía no es venir aquí un domingo a predicar. Eso es importante. Y eso significa que yo tengo que estar 7 días de la semana meditando con Dios, hablando con Dios para que Dios me diga qué tengo que hablar. Pero más que eso, mi tiempo se basa en orar por ustedes. Eso no se ve, hermano. ¿Qué estará haciendo el pastor Mauricio? Orando, hermano, en todo momento. Señora, sostén al Andresito. No lo dejes desfallecer, Señor. Agárralo con tu mano poderosa. Y con la gente de Bogotá, y por la gente de Canadá, y por los siervos, y por las esposas, y por la iglesia del mundo, hermano, y por los pastores que ni conozco, los que conozco y los que ni conozco, Señor, la iglesia allá en Armenia, allá en Asia, tócala, Señor. Allá están en guerra con Azerbaiyán, ayuda a la iglesia, a los cristianos de Gaza, guárdalos, protégelos, úsalos, Señor. Esa es nuestra labor, somos intercesores. ¿Quién manda eso? El Señor. El rey dice, hay que orar. El rey manda. Amén. El rey dice, hay que bendecir a los niños. Hay que predicar en todo momento, dice el rey. Hay que hablar del reino de los cielos. Hay que hablar de la salvación. Ese es el rey de la vida. Y ese rey me sostiene, ese rey me provee, ese rey me prospera, hermano. Me mantiene. Y cuando me enfermo me sana, hermano. Y cuando me debilito me fortalece. Ese rey es el que mantiene mi matrimonio sólido, hermano. No es mi carisma, no es mi entendimiento, mi iluminación humana, no. Es el amor de Dios. El reinado de Cristo me mantiene firme, hermano. El reinado de Cristo me mantiene confiado. Mis hijos van a tener que servirle a Dios. Estoy confiado. No depende de mí. No depende de mi cantaleta. No depende de mi regañadera. Depende de Él. ¿Quién dice amén? Ese es el rey, hermano. Eso es lo que le quiso decir Pablo a este hombre. Él debe ser tu rey. A partir de ahora. Por eso estamos acá, los apóstoles, Pablo y el apóstol Silas. El reino ha venido a su casa y hoy, a partir de hoy, Cristo debe ser tu rey. Amén. Cristo se convierte en el rey de nuestra vida. Mire lo que dice, hermano. Filipenses 2. Me voy a tomar un sorbito de... Sí. Sí, Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2. Versículo, ubíquese en el 9 también. Versículo 9. Dice acá. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Mire lo que dice la palabra, para que toda rodilla se doble, hermano. Yo le hablo mucho a los niños y a los jóvenes. Y los jóvenes coinciden en algo, hermano. Los jóvenes coinciden en que la cantaleta de la mamá y el papá es aburridora, sobre todo la mamá. La mamá más tendiente a hacer cantaletos. ¿Todas las mamás de los que estamos acá fueron cantaletosas o no? ¿Qué mamá no fue cantaletosa? Hablemos de la excepción. ¿La suya, Doña Marina? Yo creo que sí. y la abuela Nancy. Okay. Ella es cantaletosa, ¿cierto? La tosa. Mi mamá también. Y la mamita de Esperanza, ¿cierto que sí? ¿Y Esperanza? Allá se rasca la cabeza Miguelito. Y la mamita de Luis Humberto, creo que era una excepción, ¿cierto? Y yo he tenido referencias de la mamita de Luis Humberto. Era de las poquitas que no era cantaleta. El resto, hermano. Y Estelita, ¿no? No, lo que pasa es que tiene su estilito suave, pero la cantaleta está ahí. Olvídese. Ahí está. Pero, ¿qué tan linda es la cantaleta, Miguel? Harta, ¿cierto? Ahora, yo le digo a los jóvenes, la cantaleta tiene una causa. La cantaleta, ¿por qué lo cantaleteaba su mamá? ¿Porque usted era obediente? Porque no hacía caso, hermano. La cantaleta parte de que toca decirle varias veces que haga algo. Oiga, Clemencita, mi hijita, mi amor, vaya, me barre el patio. Y a los 10 minutos, Clemencita está jugando pelota. Entonces, si el papá comienza a rascarse la cabeza, la mamá, pero no hace caso. Oiga, Clemencia, ¿qué pasó con la barrida del patio? Sí, mamita, ya voy. Media hora después, Clemencia no ha barrido el patio, hermano. Y ahí arranca la canta. Pero yo sí he dicho, pero es que esto no me obedece, estoy aburrida y quiero largarme de la casa y ojalá no lo verlos. Y comienza la cantaleta que se vuelve fastidiosa. Yo pude haber hecho cosas en mi vida malas, pero había una cosa y es que me volví especialista en evitarme la cantaleta. Entonces, ser hijo es muy fácil, escucha esto, niños. Ser hijo es muy fácil. A mí me correspondía sacar buenas notas en el colegio y tenía un oficio desde pequeño que se llamaba limpiar polvo. Que en el caso particular de mi casa era levantar 500 cristales y porcelanas y limpiarlos todos. Pero era mi tarea. ¿Me gustaba? No, mucho. A veces sí, a veces no. Generalmente no. Pero yo, con tal de evitarme la cantaleta, lo hacía rápido. Me hacía mis tareas, limpiaba mi polvo y quedaba tranquilo. Hola, gracias, mijito. De vez en cuando mi mamá pasaba el dedo, mijito, por aquí no le quedó bien, entonces uno volvía y pasaba con esta. Y evité por muchos años la cantaleta. Mis hermanos menores, y mi hermano mayor era igual. Mis hermanos menores, por alguna razón, no sé por qué razón generacional, de fisuras de crianza, de soltar la rienda, se volvieron expertos en recibir cantaleta. Pero es que eran descarados, hermano. 8 de la mañana. Láveme el baño. Eran las 5 de la tarde y no lo había lavado. Claro, era una cantaleta de 8 a 5. O a la hora que lo lavaran. Y la cantaleta se convertía en una contienda, hermano. Porque llega el momento en que el pelado se aburre, torpemente, porque si supiera que si hubiera hecho eso a las 8 de la mañana, se hubiera evitado 9 horas de cantaleta. Yo les decía a ellos, oiga, ¿ustedes qué son bobos? ¿Están aburridos de la cantaleta de mi mamá
pero ustedes tienen en sus manos evitársela. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el Señor está diciendo en su palabra, ¿qué pasó? El título de la enseñanza, ya les digo, Jesucristo es el Señor se llama. Escuche esto. La palabra está diciendo que delante de Dios toda rodilla se doblará. Cuando dice toda rodilla, es toda rodilla. Voy a explicarles más. Genghis Khan, el emperador que construyó su imperio sobre cráneos y huesos de millones de personas, ese Genghis Khan tendrá que doblar rodilla delante de Cristo. El magnánimo Genghis Khan, sí. Y el magnánimo Alejandro Magno también. Y Atila, el rey de los hunos, también. Y Aníbal el cartaginés también. Todos, Hitler, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Richard Nixon, Mikhail Gorbachev, todos, el que mencione todos. Abraham Lincoln, George Washington, Iván el Terrible. Imagínese uno ser un zar llamado Iván el Terrible. Imagínese que uno le dijera el Terrible. O sea, Juana la Loca, Juana de Arco, el rey, el delfín Felipe de Francia. Todos. Luis XIV, Luis XV, Luis X, todos. Cleopatra, Julio César. Todos tendrán que doblar rodilla delante de Cristo. Todos. La diferencia está en que unos lo haremos de toda vocación, amando a ese rey, sirviéndole con todo nuestro corazón, con agrado, con nuestra mente. Otros van a ser obligados, hermano. Y el que lo haga obligado, doblará su rodilla antes de ser lanzado al lago de fuego. ¿Cómo la ve? Toda esa gente hoy que se para así duro, blasfemando contra Dios y no se arrepiente. Ese tendrá también que doblar rodilla. El más ateo de los ateos tendrá que hacerlo. Y van a tener que declarar que Jesucristo es el Señor. Para bien o para mal. Y como lo he enseñado, hermano, en ambas se glorificará a Dios. Se glorificará en su iglesia, en los suyos, en su pueblo, bendiciendo a su pueblo, coronándolo, revistiéndolo, recompensándolo, en júbilo, en gloria, en danza, en fiesta, en boda, en banquete. Allá iremos, estamos con nuestro rey, danzaremos con el rey. Allí Jesucristo se glorificará. Y también se glorificará en la destrucción, escuche esto, minuciosa, sistemática de todos sus enemigos. En el día de la batalla de Armagedón, la palabra dice que será tanta la sangre que se derramará de los enemigos de Cristo, que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Párese, Andresito, ¿hasta dónde llega el freno del caballo? Hasta ahí llegará el charco de sangre en Armagedón. Si a usted no le gusta la sangre, no asome su cabeza por Armagedón. ¿Cómo la ve? O sea, una batalla tan impresionante, hermano, que se convocarán de Oriente vendrá un ejército de 200 millones de personas. Se congregarán con sus armas, tanques, aviones, helicópteros, naves de guerra, bombas nucleares, para destruir a aquel que apareció en los cielos, hermano. ¿Cómo la ve? El Rey de la Gloria vendrá con sus ejércitos, hermano. Aparecerá en las nubes. Ya sus santos estarán arrebatados, transformados, y vendrá él, hermano, a pelear contra todos estos bandidos. Allí se glorificará el Señor. En ese derramamiento de sangre se glorificará el Señor. Y se glorificará cuando las almas y los cuerpos resucitados en la segunda resurrección sean lanzados
por la eternidad al lago de fuego y azufre. Allí se glorificará el Señor. ¿En dónde queremos estar nosotros entonces? Aquí estamos, hermano, por amor al Señor. Lo amamos, ¿cierto? Él fue el que nos rescató. A mi papá un día le dije, papá, yo lo quiero mucho, pero Cristo fue el que murió por mí. A mi propia esposa también se lo dije, como al año y medio de casados. A ese voy a seguir yo. Se sube acá a esta carroza y ya subió. Así que ahí estamos, hermano. Él fue el que murió por mí. Él es mi rey, es mi Señor. Y si se lo dije a las personas más importantes de mi vida, ¿con quién voy a negociar yo eso? Con nadie, hermano. Que te vamos a matar, es que te vamos a perseguir, es que usted es un cabeza de pepino. No me importa. Cristo es mi rey. Hace poquito alguien me madrió. Y le dije, tenga cuidado, le dije yo. Porque sobre mí y sobre esa mamita santa que usted está metiendo, ya usted se habrá imaginado la grosería que me dijeron, reposa una bendición de Dios, que dice que benditos los que me bendigan y malditos los que me maldigan. Reposo en Cristo, le dije a la persona. Quedó en muda, hermano. Y le quiero decir una cosa, sobre los que hacen parte de esta casa espiritual, no muy grande, no es atractiva a los ojos de muchas personas, pero somos un tejido espiritual de Dios. Hay una bendición que reposa y que reposó sobre la cabeza del pastor Antonio, que es el ángel de toda la congregación, y posó sobre este suscrito antes de fundar la iglesia de Neiva. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Eso es para ustedes también. El que se levante a bendecirlo será bendecido, y el que se levante a maldecirlo, Dios lo maldecirá. No nosotros, Dios. Nosotros no maldecimos a nadie. No tenemos esa autorización, pero Dios sí la tiene. Y eso es porque el rey así lo ha dicho. Los hombres de Dios entienden quién es el rey, entienden quién es el Señor. Isaac lo entendió. Él sabía que en su corazón solamente podía haber una oración por cada uno de sus hijos. Había una oración para su primogénito, solo una. Y esa la recibió Jacob, hermano. Cuando Esaú vino, después de que despreció a Dios, después de que despreció su primogenitura, el papá le dijo, ya no me queda nada en el tarro de las bendiciones. Pero eso fue Dios diciéndole a Esaú, malvado, no me reconociste como Señor. Y vienes ahora, después de que bendije al que me agradó desde el comienzo. No hay nada para ti, le dijo el Señor. Por ahí emitió una oración ahí como árida. Ya no tenía el peso, hermano, que tuvo la que declaró sobre Jacob, hermano. ¿Quién dice amén? Y que fue una bendición que vino sobre Jacob, aún Jacob siendo un hombre imperfecto, hermano. Con todo y eso, Dios lo bendijo a través de Isaac. Y esa bendición lo persiguió hasta el último de sus días. Y fue Jacob el que se convirtió en Israel. Porque era el rey. Dios era su rey. Lo declaró allá en Betel, cuando salió con una mano delante y otra atrás de la casa de su papá. Dijo, tú serás mi rey, mi Señor. Y yo el diezmo de todo. Un día esto voy a hablar acerca del diezmo bien hablado, hermano. Al que todavía cuestiona el diezmo. Y cuestiona quién es el que recibe el diezmo, hermano. Él dijo, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el diezmo de todo, dijo Jacob. Le voy a decir algo. Por encima incluso de Abraham. Estoy hablando en términos de todos los aspectos. El hombre más bendecido en la historia de la humanidad fue Jacob. Porque fue la primicia. Abraham dijo, yo te voy a dar el diezmo de mi botín contra los reyes. Jacob dijo, yo te voy a dar el diezmo de todo, dijo Jacob. Todo lo que tenga te voy a dar el diezmo. Hoy no tengo nada. Tenía un frasquito de aceite. Y lo chorreó sobre la piedra, hermano. Pero dijo, pero un día yo seré bien prosperado y de todo lo que yo tenga te voy a dar el diezmo. Luego yo me pregunto, ¿ese diezmo a quién le llegaba? Eso es un misterio, hermano. ¿A qué casa espiritual le llegaba el diezmo a Jacob? Sí, estaba lejos, hermano, de construirse el campamento en el desierto de Sinaí, hermano, con Moisés. Pero de que Jacob le cumplió, hermano.
Entonces tenemos que pensar, hermano, ¿es Dios, es Cristo mi Rey? ¿Es mi Señor de verdad? Yo todos los días temo, hermano, le digo, Señor, no quiero salirme de tu voluntad. Ayúdame, Señor. No quiero ser un cobarde, Señor. Porque los cobardes no entran al reino de los cielos, hermano. Los cobardes son los que reniegan de Cristo. Con sus palabras y con sus actos también. Y hablábamos con Andresito acerca de los remanentes. ¿Qué día que hablábamos? Y le dije, es curioso porque es una frase que la escuché en el contexto de la Iglesia Católica. Que uno pensaría que todo es malo ahí, ¿no? Dios tiene sus remanentes, hermano. Yo sabía que Cristo me estaba buscando desde que estaba ahí. Pero yo sabía que tenían que salir de ahí, porque ahí no lo iba a encontrar. Pero hubo una frase que la dijo un niño de 14 años, llamado Domingo Sabio. ¿Has escuchado eso? Él dijo, antes morir que pecar. ¿Y qué pasó? Se murió a los 15 años de una neumonía. Dios se lo llevó. Antes morir que pecar, dijo. Y había una canción que uno cantaba con el testimonio de ese muchacho. Ahí, Dios tiene sus remanentes, hermano. Claro, esos monjes, esos curas, esa institución maligna, no. Ahí no está Dios, hermano. Pero yo le aseguro que hay gente hoy que está orando a Dios por encontrarlo, de verdad. Y va a pasar, hermano. Porque Dios escucha los corazones. Hay gente que hoy declara de convicción que quiere que Cristo sea su Señor. Es su sueño. Y Dios ese sueño sí que lo recompensa, hermano. Sí que lo hace cumplir. Amén. Amén, hermano. Quiero terminar con un pasaje. Mateo 26, hermano. Que por allá viendo un reel cristiano, nunca había escuchado yo de eso. Nunca lo había visto de esa forma. Pero vamos a Mateo 26. Mateo 26, sí. Me van a perdonar, pero otra vez está haciendo un calor, hermano. Si tiene piscina, métase de cabeza a la piscina hoy, hermano. Ustedes que tienen allá en el conjunto, pónganse el chingue y métanse en la piscina. Ya le digo. Mateo 26, versículo 20 al 25. 26 del 20 al 25. Miren este pasaje tan tremendo. Dice, miren esto, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ya estaban los 12, ¿no? Con él. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? O sea, Tomás, Juan, Pedro, Andrés, Natanael. ¿Sí? Todos ellos. Cada uno fue pasando y le dijo, ¿soy yo, Señor? Me hace acordar de una predicación antes de seguir la famosa, no sé si quedó grabada, creo que nunca quedó grabada. La famosa predicación del pastor Antonio de los buitres. Aquí hay gente que se cree águila, pero es un buitre. Y él empezaba a hablar de las características similares del águila y el buitre y las diferencias. Un buitre vuela igual de alto que un águila, tiene vista como la del águila, pero el buitre come las carroñas, hermano. Esa palabra pues pasó lo que pasó acá. Dijimos, seré yo, pastor Antonio, seré yo. Yo me fui a orar esa tarde, hermano, compulgido, hermano, reflexionando a la palabra. Con el tiempo me dijo, no, maito, usted no, mano. Usted no es el buitre. Aquí estaban ellos así.
Soy yo, Señor. Imagínate, uno de ustedes me va a traicionar, dice el Señor. Ellos saben que el Señor todo lo sabe, conoce el futuro, no yerra, no tiene margen, no se equivoca. Estaba hablando en serio. Uno de ustedes, eran 12, uno de ustedes me va a traicionar. Y comenzó, uy, Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Les aclaró la cosa? ¿Usted qué cree? ¿Les aclaró la cosa? No, ahí no estaba clara la cosa. Porque todos iban a meter la mano en el plato, que todos tenían que, todos tenían que sacar comida del plato. ¿Les aclaró la cosa? No. Los dejó todavía lelos a todos. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Uy. Y miren esto. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro o rabí? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Yo quiero que meditemos un momento en esto. ¿Qué diferencias ve usted entre lo que los otros le dijeron y lo que le dijo Judas al Señor? ¿Notan alguna diferencia? Los otros 11 le dijeron, soy yo, Señor. En cambio Judas le dijo, soy yo, Rabí. ¿Hay diferencia o no? Una enorme diferencia, hermano. Entre ser maestro, Rabí, para la persona, o ser el Señor. Cada quien sacó de su corazón la forma en la que veía a Cristo. Nunca en 3 años largos que caminó con él, nunca Judas lo consideró como el Señor. Nunca. Lo vio siempre como aquel que le solucionó su vida financiera. Oiga esto, uy, peligroso esto para muchos pastores, que la palabra los menciona como mercaderes de la fe, pastores de salario, hermano, que ven en el servicio a Dios una fuente de riqueza. Uy, terrible esto, hermano. Los demás lo llamaron Señor. Eres nuestro Señor. Judas le dijo, eres mi maestro. ¿Seré yo maestro? Y a ese sí le respondió, le dijo, tú lo has dicho. Y antes después, en otro pasaje le dice, más bien vaya rapidito, mano, y haga lo que tiene que hacer. Vaya rápido. Corra y haga lo que ya tiene usted para hacer. Vaya rapidito, hermano. Preguntémonos entonces para terminar, ¿es nuestro Señor Cristo? ¿O es simplemente mi maestro? ¿O es simplemente mi proveedor? ¿O es simplemente mi sanador? ¿O es simplemente el que me trae paz? ¿O es simplemente el que me reconforta? ¿O es simplemente mi compañía? Yo digo, no, ese es mi Señor, mi Rey. Por eso estoy aquí parado, hermano. Por Él lo hago. Aunque no haya nadie acá, lo haría. Por Él. Porque le amo a Él. Amén. Él lo sabe. Yo no estoy diciendo mentiras yo acá. Que podría amarlo más, quiero amarlo cada día más, hermano. Quiero eso, ese es mi deseo. Más y más, hermano. Y llegar hasta los últimos días amándolo y sirviéndole. Donde Él quiera y con el que quiera y en el lugar que quiera. Que yo sé que Él me dará la fuerza, la capacidad, Él me da todo. Él es mi Rey y mi Señor. Y yo quiero que sea su Señor y su Rey también. Que usted lo confirme hoy en este lugar. Y el que no lo quiera, igual, hermano. Él se glorificará con el que quiera y con el que no lo quiera. Él se glorificó en sus 11 y se glorificó también en el uno que lo engañó. Porque a la hora de que se cuelga ya de un árbol, en ese campo de sangre, ¿quién se glorificó? ¿Judas? Aquí yace Judas, el gran Judas quedó eso. ¿O quién se glorificó? Se glorificó el Señor.
y se glorificó en sus 11, en los que lo consideraron como su Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde calurosa. Cuando sale ese sol desde las 6 de la mañana, uno sabe que el día va a ser... A las 6 ya estaba el sol pleno, hermano. Faltando un poco para las 6, ya está clarito. El sol salió nitidito, pero Dios bendiga los días de sol calurosos y los días fríos, y bendiga la lluvia, hermano, Dios bendiga todo. Nos gozamos en eso. Qué aburrido ser una persona que, ay, está lloviendo, qué mamera, ay, qué pereza, ¿y por qué no sale el sol? Ay, qué sol tan... Hay gente que se la pasa en eso todos los días. Yo le digo, esa persona lleva así 70 años viviendo en Neiva y todavía se queja del calor. No. Bendito sea el Señor, amén. Vamos a orar, hermano. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, hoy hemos pasado un tiempo muy bello en tu presencia, Señor. Adorándote, orando, Señor, con nuestros hijos, la familia, con mis hermanos, los que hoy están aquí, Señor, de corazón, y con los que están viendo también, allá metidos contigo, allá viendo la enseñanza, la administración. Padre, nos gozamos, y nos gozamos también con todos los hermanos en todos los lugares del mundo que hoy están invocando tu nombre, que hoy te están adorando, Señor, que hoy están buscando tu rostro, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias por ese pueblo que te ama, Señor. Por ese pueblo que te ha puesto en primer lugar, Señor. Pero hoy vamos a hacer aquí una oración todos, Señor. Y pedimos conforme a esta oración que venga una porción preciosa del reino de los cielos en este lugar. Pero también pido, Señor, que esta semana, Rey de la Gloria, hagas visitas especiales, Señor, a todo aquel que lo ha hecho de corazón, en los sueños, Señor, en revelación. Que la oración de esta semana que viene sea extraordinaria. Que los dones se aviven, Señor, el discernimiento. Señor, atraviesa en la vida de mis hermanos en personas enfermas, Señor, para que oren por ellas y se sanen. Atraviesa gente con necesidades para que venga palabra de consuelo. Atraviesa gente perdida, Señor. Póngase de pie. Póngase de pie que estamos orando. Gente perdida para que reciba la salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, tú estás levantando, atravesaste esos dos hombres, Señor. Por primera vez en mi vida veo un laico, Señor, con una Biblia debajo del brazo, con el deseo de aprenderla, con el deseo de enseñarla. Yo te pido, Señor, que en cualquier lugar, Señor maravilloso, donde haya un corazón pidiendo que tú seas el Señor, allí te manifiestes, allí levantes un altar, allí derrames fuego, allí derrames poder, y sobre ellos y sobre sus familias, sobre sus hijos, Dios. Y yo pido, Señor, que levantes a este pueblo fiel y lo uses, Dios. Que tengan sus discípulos, que sean usados, Dios, que en intercesión, Señor, venga las lenguas, el fuego, el poder, Señor. Oraciones consistentes, oraciones poderosas, oraciones con aceite del cielo, Señor. Lo pedimos, Señor, para aquellos que han perseverado, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Y hoy aquí ratificamos, Señor. Repita conmigo, Padre mío, Padre, Señor Jesús, Señor, Espíritu Santo, en este lugar, hoy confirmamos, ratificamos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres el soberano de nuestras vidas, que tienes dominio en nuestras vidas y en nuestras casas, y sobre nuestras hijas e hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi consuelo, mi refugio, tú eres mi Señor. Quiero servirte, quiero agradarte, quiero vivir para tu gloria. Señor, gracias, Dios, estoy asegurado en ti. Estoy asegurado en tu palabra. Estoy asegurado en tu promesa. Creo que eres un Dios de pactos. Y voy a ver la bendición que sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre los profetas, sobre los apóstoles, sobre la iglesia desde hace 20 siglos. Quiero verla sobre mí, Señor, en abundancia, Señor maravilloso.
Hoy me rindo a tus pies. Hoy me rindo ante ti, Señor. Hoy declaro que eres lo más importante de mi vida. Hoy pongo los ojos en ti, Jesucristo, y no los separaré de ti, Señor. Nunca, nunca, Señor. Nada, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, dice la palabra. Nada me podrá separar de tu amor. Hoy lo declaro, Señor. En el nombre de Jesús. Mi fuerza es tuya, Señor. Mi vigor es tuyo. Lo que resta de mi vida es tuya. Para el joven, mi juventud es tuya, Señor. Mi niñez es tuya. Dígaselo allí. Mi matrimonio, mi casa, todo lo que las capacidades que me has dado son tuyas, Señor. Hoy lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Yo oro como pastor de este lugar, Señor. Derrama tu presencia en este lugar. Ahora mismo, Señor de la gloria. Y sella esto con la sangre tuya, Señor, y con el poder del Espíritu Santo para que así sea y así ocurra. Abundante y poderosamente. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar una canción al Señor, mis hermanos. Para terminar. Amén. Póngase de pie. Vamos a cantarle al Señor una canción.
y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor maravilloso. Queremos orar también, Señor, en esta hora por cualquier enfermedad. Allí donde está usted enfermo, hermano, si está enfermo, coloque su mano allí. Vamos a orar, pidiéndole al Señor sanidad. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, escrita está en tu palabra, Señor, que por la llaga tuya, Jesucristo, uno de los beneficios poderosos fue la sanidad, Dios. Por la llaga tuya somos sanados, Señor. Ahora mismo, Rey, toda enfermedad en los huesos, músculos, órganos, ojos, oído, corazón, arterias, coyunturas, área reproductiva, Señor, riñones, pulmones, Señor, sistema endocrino, linfático, Señor, toda glándula, Señor maravilloso, defectuosa, ahora mismo, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús. Desatamos sanidad sobre los cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y toda enfermedad queda destruida, enfermedad del sistema nervioso también. Destruimos cualquier vestigio de Alzheimer, de demencia senil. Y pedimos allí, Señor, un milagro regenerativo, células nerviosas regeneradas. Nos negamos, Señor, a que la locura tome posesión de las vidas. Todo espíritu de locura y destrucción lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Toda enfermedad queda clavada en la cruz de Calvario. Y todo espíritu de enfermedad y de muerte es atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Señor, y en esta tarde ya, Señor, oramos reconociendo, Jesús, que eres nuestro Señor y que también eres el sumo sacerdote delante del Padre, y por eso traemos diezmos y ofrendas de todo corazón, Señor. Y conforme a esto, Señor, reprende el devorador de nuestras vidas y abre las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos también, Señor. Oramos, Señor maravilloso, como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, Señor. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Amén y amén.